Y artificiales. gracias a ustedes. El tema que nos trae más que todo es la incorporación de de la inteligencia artificial en todos los aspectos de lo que nosotros hacemos en nuestra vida, tanto nuestra vida diaria como nuestra vida digital. En este caso, en la parte académica. ¿Cómo ustedes ven que está transformando la inteligencia artificial todos estos aspectos de nuestra vida, incluyendo desde el punto de vista académico? Bueno, Alex, muchas gracias por su pregunta y antes de todo, muchas gracias por la invitación. Una cosa, si me permite, es que me encantaría aclarar que inteligencia artificial no es nada nuevo. Hace muchas décadas ha estado impactando nuestra vida por mucho tiempo. Y creo que vale la pena de pensar y qué es inteligencia artificial y qué es y por qué de repente está como la elemento tan interesante últimamente cuando muchas décadas hay muchas investigaciones y aplicaciones también. Y también qué es inteligencia artificial. Ah, entonces, yo creo que ya sabe que es una creación de herramientas, no es una cosa. Es herramientas que puede actuar como un humano inteligente, ah, pero no es inteligente, pero está imitando por data y la análisis de data que parece un humano, pero no es. Ah, Machine learning, aprendizaje automático, análisis del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, visión de computadora, robótica, todo eso está basado en data. Entonces, para que este pueda ser un impacto o aumentar el impacto, hay varias cosas importantes. La data, cantidad y el tipo de data. Más data que tiene, data es igual de experiencia. Entonces, la más data que tiene, puede insertar experiencia, digamos, entre comillas, en la computadora. El segundo es el tipo de data. Data estructurado como en Excel o un base de datos es más fácil de analizar, pero menos interesante los resultados. Data no estructurado como texto, imágenes, necesita mucho más poder de analizar. Entonces, esas son las dos cosas que es importante de data. Entonces, para llegar a su pregunta, ¿por qué últimamente estamos escuchando tanto de inteligencia artificial cuando ha sido una carrera muy larga, una área de investigación y aplicación muy larga? Desde los 50 y antes, había mucha investigación en la área de inteligencia artificial. Hay tres cosas: acceso de poder de procesamiento computacional. Y la aplicación es cómputo en nubes. Ahora mismo, cualquier persona puede tener acceso a un supercomputo, alquilarlo por un precio que no es muy caro. También es acceso de conexión de alta velocidad, 4 o 5G. Cada teléfono, cada computador está conectado siempre. Y finalmente, el almacenamiento de datos barato. Esas tres cosas últimamente como abrió la posibilidad de hacer cosas más interesantes con más data y más data complicado con data no estructurado. Y ahí es como llegamos a las cosas que hemos visto como ChatGPT, que mucha gente siempre le gusta hablar, y otras áreas de inteligencia artificial que ahora de repente es muy conocido. ¿Me explico? Sí, de hecho es curioso porque a mí me toca a veces también hablar del tema y yo lo veo desde el punto de vista, incluso desde antes de los 50, mucha gente visionaria podía estar describiendo las cosas aún antes de que hubiera los diferentes medios para que existieran. Ada Lovelace estaba describiendo Ah, lenguaje de programación antes de que hubiera cosas que programar. Charles sí. Babbage trabajaba con algoritmos antes de que hubiera dispositivos electrónicos capaces de hacerlos. Y a Alan Turing se le ocurrió describir cómo funcionan las computadoras de una manera que describe desde la primera hasta la última computadora tradicional, de una manera sencilla que cualquiera la puede entender.
Ajá. Y mucho de lo que estamos nosotros viendo hoy en día, como lo que mencionaste, machine learning, computer vision, todo este tipo de cosas, el chat GPT que todo el mundo está hablando, solo es posible porque simplemente la tecnología en cuanto a los equipos, el almacenamiento, la memoria y la capacidad de procesamiento se han puesto al día con lo que mucha gente ya había ideado en los 50, en los 60, desde esfuerzos como el primer, entre comillas, chatbot que era Elisa, que en comparación a lo que tenemos ahora, hay probablemente un par de cuervos, cacatúas y loros que son más inteligentes que esos primeros algoritmos de los años 60. Eh, y que solo fue hasta en los 80s, recuerdo, que las computadoras de casa eran lo suficientemente poderosas para poder usar esos algoritmos en aquel entonces. Pero siempre ha sido una carrera entre aquellos que están pensando esos siguientes pasos y el hardware que no está al día para poderlo lograr. Y lo hemos visto también en casos de productos que han fracasado, por ejemplo, Google Glass o lo que fuera, que ahora estamos viendo esfuerzos en dirección similar con el tema de Apple con sus Exacto. anteojos de realidad aumentada, Ajá. porque la tecnología se puso al día. Si nos vamos Exacto. al fracaso de Nintendo con el Virtual Boy en los 90, a principios del siglo, es más o menos lo mismo. Una idea muy buena, pero la tecnología en cuanto a el hardware y la interacción con lo demás no estaba al día. Ahora, Sí. en el caso de ustedes precisamente, que es la parte académica, lo que menos uno quiere es no estar al día y ser reactivo en vez de proactivo. Y lamentablemente muchas personas sienten que el modelo tradicional de academia en este momento, de que uno entra y 2, 3, 4 años después uno sale con un título, en muchos casos, sobre todo en temas tecnológicos, el conocimiento que uno adquirió en esos 2, 3, 4 años puede ya estar obsoleto para cuando uno sale. Y más todavía cuando encima le sumamos el reto del uso de inteligencia artificial, que muchos profesores, académicos, etcétera, están denunciando pues el uso o el abuso de estas herramientas. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de ustedes en Harrisburg University? No solamente de que el alumno logre adoptar estas tecnologías usadas bien, no para hacer trampas, sino para hacer las cosas bien y potenciar su propio nivel educativo, que los profesores puedan hacer lo mismo también dentro de su labor evaluadora y de su labor de ser líderes, de ser inspiradores de aprendizaje, y en el resto del trabajo de la universidad, que es todo el tema administrativo, el mantener las cosas funcionando, mantener las luces encendidas. ¿Cómo están viendo ustedes la adopción de la inteligencia artificial en estos aspectos? Muy bien, en una palabra, una herramienta. Entonces, yo creo que la clave de ver inteligencia artificial es otra herramienta. Y no es nada nuevo de sentir el temor. Probablemente recuerdas que en los 70 los profesores estaban tan amenazados por el calculador, Ujú. que estudiantes no van a aprender nada de matemáticas por el calculador. ¿Y qué resulta? Han aprendido que es una herramienta que puede, si lo sabe cómo usarlo, no abusarlo, usarlo para que la gente pueda ir hasta más allá con la calculadora. Nadie habla de eso ahora mismo. Y ahora, pero con la inteligencia artificial hay varios temas de uno puede pensar. Ah, entonces, con el nivel de estudiante, a mí me encanta. Yo creo que hay que preparar a los estudiantes de trabajar y vivir una vida con inteligencia artificial. No va a salir, no va a parar, va a seguir avanzando. Entonces, yo creo que en las aulas o en las clases hay que pensar en cómo puede ah, dejar que los estudiantes aprendan y utilizarlo y aprender con estas herramientas. Dentro con los profesores y la educación general que me hablaste de cómo está pasando tan rápido, es interesante que hablaste de eso. Yo asistí a una conferencia hace casi 9 años
de una persona de la fundación de Bill and Melinda Gates, habló, había un salón de como casi 500 gentes de educación de universidades y explicaba que había un cambio que viene. El ejemplo que él usó es que en ese momento LinkedIn acaba de comprar lynda.com, lo cual es una forma de aprendizaje en línea, por $1 billón. Entonces dijo, ¿qué significa eso? Porque el dueño en ese entonces de LinkedIn se dio cuenta que los empleadores valoraban los certificados de lynda.com y ese fue algo de valor. Entonces, él dijo que, hablaba de toda la gente en la universidad, de los gente de la universidad en el salón, dice que presta atención, la forma de educación está cambiando. ¿Cambio o va a estar que quede atrás? Entonces, ¿qué piensas? Como has dicho, hay que preparar a los estudiantes para el mercado y no puede esperar siempre 4 años para entregarlos al mercado laboral. Hay que tener más una diversidad de senderos para llegar. Y que hemos visto ahora más cursos cortos. Uh, um, y también maneras de aprendizaje personalizado que puede ajustar el aprendizaje basado en el pasado del estudiante y también como él o ella contesta las preguntas. Y eso es que hemos hecho en Harrisburg University. Hemos tratado de respetar la diversidad de la necesidad de estudiantes. Sí, alguna gente quizás quiere licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, pero muchos no. Entonces, ¿cómo podemos atender a esos estudiantes, a este grupo? Entonces, nosotros hemos desarrollado, y nosotros no somos lo mismo, lo único, desarmar nuestros programas para que pones partes pequeños. Y nosotros, digamos, microcredenciales. Muy corto, puede aprender de un tema, tener un beneficio y si quiere parar 40 horas, 5 sesiones, una mes y medio. O parar puede ser un impacto en su profesión o puede seguir con un diplomado. Primer curso puede ser parte de eso. O seguir hasta donde quiere. La clave es decisión de estudiante. Eso es importante con, con la educación, las opciones. Y finalmente, como me diste de uso y uso correcto, la ética es muy importante. No solamente en las herramientas, porque todos los modelos de inteligencia artificial están, o muchos son hechos por humanos, y hay muchos riesgos de sesgos, privacidad, y eso que hay que tener cuidado. Y explicabilidad. ¿Cómo llegaste a esta manera? Yo trabajo mucho con modelos de deep learning y aunque son muy poderosos, es difícil explicar cómo llegaron a esto. Entonces, si hay un error, un sesgo, es difícil de explicar qué pasó con esto. Y el sesgo es importante también. La data que colecta impacta las predicciones que va a tener. Entonces, esas son unas cosas de la inteligencia artificial con educación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que solo tengo para una pregunta más y es uno de los temas que Harrisburg University se ha concentrado. Es el tema, hablando de las microcredenciales que mencionaba, Sí. de el análisis de datos o la analítica de datos, que Ajá, dentro de las disciplinas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, ajá, matemática, es ajá. una de las quizás más necesarias, junto con la ciberseguridad, Ujú. en un mundo donde cada vez manejamos más datos, no solo en temas de inteligencia artificial, sino a nivel global. Cuénteme un poco acerca de este enfoque. Well, como has dicho, sí, ahora mismo se ha dado cuenta con las empresas, con muchas organizaciones, que la data es como su fuente de oro, pero la clave de accederlo es cómo puede explotarlo. Entonces, estamos como ahogando en data, pero la organización que puede analizarlo, o bueno, organizarlo y colectarlo de una manera
correcto, evaluarlo, analizarlo y utilizarlo para predecir, ellos van a tener una ventaja competitiva. Puedes aplicar en sus procesos internos, puede ser en mercadeo y varias formas de aumentar el desempeño de la organización. Entonces, el talento humano que tiene ese conocimiento de data y su cultura de usar data, decisiones basadas en data, va a ser un beneficio de cualquier organización. Y por eso estamos enfocados en eso en la universidad. Con nuestra maestría de hace más que 15 años que hemos tenido, ese hemos dado cuenta que es una necesidad. Importante, importante señalar ese punto. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo, ya tenemos que ir entregando los controles para el próximo. No sin antes darle las gracias a Kevin, al doctor Kevin Huggins por estar con nosotros el día de hoy y si es posible invitarlo próximamente para seguir tocando el tema. Yo creo que el tema del análisis de datos, la inteligencia artificial y la importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en nuestra sociedad para elevar la calidad de vida de nuestro país, yo creo que es súper, súper importante. Guillermo. No, agradecerle un montón y Vía Digital y Radio Ancon son su casa, así que ojalá pueda estar nuevamente con nosotros pronto. Mucho gusto, será un placer para mí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que pase buen día. Doctor Kevin Huggins con nosotros a esta hora de la mañana. Alex Newman, nos vamos. Sí, nos vamos, no sin antes darle las gracias al equipo de Radio Ancon, a los amigos de LG también por la bocinita y te voy a pasar la invitación de los próximos eventos ahí para que nos acompañes también. Gracias por el merchandising gratuito ahí atrás, que lo están viendo en radioancon.com y también en este programa que va a estar en las páginas de internet de Vida Digital y de La Mañana Ancon. @ Vida Digital en todas las redes. Alex, dale seguimiento a una sesión del Congreso del Senado que había ahora mismo sobre ovnis. Ok, voy a intentarlo, aunque yo lo que iba a tratar de hacer era pegarme de la grabación de Samsung que hicieron su Unpacked en Corea hoy a las 6 de la mañana hora de Panamá. Ok, Y claro. me lo perdí porque tenía que prepararme para una reunión que tenía a las 7 de la mañana del trabajo porque es un cliente en Europa, entonces la diferencia de horario hace que uno tenga que madrugar, así que me lo tuve que perder. Pero bueno, vamos a ver qué hablan de los fenómenos Te lo digo ya, David, aéreos no identificados. la muy conocida congresista Nancy Mace le preguntó a un tal David Grosh, oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, que declaró bajo juramento en el Congreso hace unos minutos que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas. Ok. Bueno, ya sabes que no le podemos llamar, o sea, ya la costumbre no es llamarlos ovnis, objetos voladores no identificados, es FANIS, fenómeno aéreo no identificado. Pero bueno, vamos a seguir eso a ver qué más nos reportan. Gracias, Alex. Un abrazo. Nos vemos la otra semana. Hasta la próxima.